¿Qué tal? ¿Cómo les va? Inauguramos nueva sección en La Posta Ensenada, la columna política de Lucas Trenti. Lucas es ensenadense, nacido y criado, es comunicador social, es profesor de sociología en la UNLP. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad para describir, ensalzar y hacer un intercambio para analizar lo que nos pasa, ¿no? Todos los días en el ámbito político, que en algún punto eclipsa muchas veces la percepción y nos atraviesa todo, es transversal. La política es transversal, somos seres políticos, construcciones tenemos y qué sé yo, uno desde los medios, más en esta época tan visceral para lo mediático y esa interpelación que se busca. Creo que en algún punto desde un lugar local donde ustedes han hecho gran trabajo para posicionarse como un medio local independiente que abre y habilita los espacios de diálogo para los ensenadenses, la verdad que lo agradezco y lo veo muy oportuno. Bueno, genial, genial. Tenemos tema para hoy ya y son dos en realidad. El primero es, ¿Milei es fascista? Es una pregunta que ahora vamos a intentar desarrollar. Y el segundo se llama Las dos Cristinas. ¿Por cuál arrancamos, Lucas? Y si querés, en la premisa de lo que nos reunió, bueno, hay un tema, como bien decís vos, Daniel, que ha generado cierta atracción por parte de las redes, del público, donde se lo tilda a Milei como fascista, y bueno, conglomerado a que una descripción del poder gubernamental va en sintonía, ¿no? Y en algún punto creo que quizás yo puedo comprenderlo, Daniel, desde el ámbito militante, desde la efervescencia de una charla de café, una cerveza, qué sé yo, las ideologías se llevan en el cuerpo y las opiniones, bienvenido sea que estén. Ahora bien, cuando hay ciertos referentes de la política, cuando hay dirigentes, cuando en algún punto hay claustros o lugares donde gente que en teoría tiene que tener otro poder de análisis para construir una opinión, que se tilde a Milei de fascista, y a mí me parece alarmante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún punto, para entender en qué lugar y qué comprensión tengo del mundo, tengo que saber qué defiendo. Y en esa defensa de mi posicionamiento, yo tengo que visualizar y distinguir al otro. Como colectivo, como individuo. Entonces, si yo no distingo bien la manera de percepción y de comprensión que tengo hacia otra ideología, si yo no la distingo, y es muy difícil que en la construcción de mi discurso, en la construcción de ese significante que como te digo, se lleva en el cuerpo, es muy difícil contrarrestar ciertos ninguneos, ofensas, con una cuestión que pueda ser analizada y comprendida. ¿Para qué? Es sencillo, para poder tener una idea de lo que queremos como sociedad, como país, como individuos. Entonces, a tu pregunta, no, mirá, Milei, a mi entender, no es fascista. ¿Y por qué no es fascista? Más allá de que su manera de ejercer el poder, su manera de realmente de comunicar, tenga características que pueden bien ser similitudes con el fascismo o el nazismo, porque no son las dos cosas iguales. Por ejemplo, ¿cuáles, che? Esas características, bueno, las características que él condice, todavía no te dije por qué no es, pero las características que él tiene, que pueden ser en línea con esos procesos y regímenes históricos, pueden ser la violencia y la dictaminación de un enemigo puntual, donde él ejerce todo un discurso de violencia, de un asidero increíblemente subjetivo de pertenencia, claro, desde la superioridad. En Hitler eran los judíos, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la diferencia, en algún punto, la diferencia entre nazismo y fascismo
es que la trama del Führer era una trama mucho más racial, ponderada en el régimen estatista. Obviamente el fascismo también tiene una consonancia e ingredientes raciales fuertes, pero no es la motivación, no es la motivación en sí. Y en el caso de Milei serían los zurdos. Claro, él conglomeró todo un apartado. Lo que pasa es que Milei es como que es la consecuencia, es inherente a un proceso que ya se venía transitando por fuera de su figura, y en algún punto él conglomera y adjudica todos esos valores que no se quisieron ver o se pasaron por alto, y él las estaba, en alguna medida, o sea, cierto sector lo estaba construyendo desde todos los niveles, desde todos los niveles. Ahora bien, ahí más o menos tenemos las similitudes. Pero ¿por qué Milei no es fascista? Perdóname, Lucas. Yo me quedé con una sola. Sí. Con la de la identificación de un enemigo. Sí. ¿Qué otra característica podemos encontrar? ¿Qué otra característica? Ahí, bueno, el eje, o sea, el nazismo en algún punto se erige sobre una base propagandista, donde en cierto porcentaje toda la plataforma comunicacional, desde la propagación y promulgación de comerciales, de productos, de la venta, ¿no? Puede ser un discurso, un servicio, está propulsada desde las 11 pautas goebbelianas, donde en una es miente que algo quedará. Entonces, la falta de memoria, la puntualización directa hacia la responsabilidad de un colectivo, de cierto segmento social. Por supuesto, estamos hablando de una época donde Alemania también pagaba el Tratado de Versalles, ¿no? O sea, había toda una propaganda en base y puesta en marcha en una realidad que para el pueblo alemán era bastante, o sea, era como terreno fértil para sembrar esos caracteres. Claro, y en Milei también puede ser que en consonancia con esto los ataques a la libertad de prensa también puedan ubicarse dentro de este quizás fascismo en Milei. Claro, lo que pasa es que acá ahí está la divergencia o por ahí la diferencia. Y desde el Estado se conglomeraba y se operaba en base a la economía, a la política, a la identidad, a la idea de nación. ¿Se entiende? Y esa es la gran diferencia con Milei. Por eso Milei no puede ser fascista. Porque las políticas de Milei, y ni hablemos de soberanía, ¿no? Ni hablemos de esa soberanía que en políticas se pueden tomar desde ciertas medidas, decir, bueno, es hasta acá. Ahora, que hay gente dentro del gobierno de Milei que sí puede ser nacionalista, sí, lo hay, seguramente lo hay. Yo creo, por ejemplo, el caso de la vicepresidenta. La vicepresidenta tiene una línea muy parecida en los manejos, en la metodología, en los valores quizás ultra conservadores, ¿no? Pero es nacionalista. Y hay ejemplos desde la comunicación y ejemplos diarios donde ella se posiciona desde un lugar donde amerita un ser nacional. Claro, y en Milei cambio, no. claro, coincidís con Moreno, con Guillermo Moreno, por ejemplo, en que Milei es globalista. ¿O no? Mira, yo considero, no estoy muy de acuerdo con esa puntualidad, enfoque de globalista. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín en el 89, comienza el famoso proceso de globalización con el tema de las redes, de los medios, de la digitalización. Internet empieza a tener un auge de los servicios, no de los productos. Entonces, al día de hoy, yo creo que, y es más, fíjate dónde llegamos, que antes se hablaba de Occidente y Oriente.
Hoy ya en algún punto, con la monstruosidad de lo que China viene haciendo, con esa hibridez que tiene entre comunismo y capitalismo, nosotros podemos posicionar en que hoy todo es globalista, hoy todo es global. Es más, nosotros tenemos un teléfono, termina esto, uno lo sube a unas redes y te están escuchando, viendo, comentando desde cualquier lugar del mundo. Entonces, fíjate si la globalización ya es parte de nuestra vida diaria sin que la analicemos. Creo que a lo que apuntaba Guillermo Moreno, si no recuerdo mal, es que, claro, Milei sería globalista en tanto que pretende la aniquilación del Estado, la supresión del Estado. En cambio, otros nacionalistas como Trump o Bolsonaro lo que buscan son políticas más proteccionistas, ¿no? Claro, bueno, por ahí, si él lo adjudicaba al término globalista, me parece que creo que hay una palabra dentro del proceso de globalización que es una no renovación, sino que un asidero de otra consonancia dentro del liberalismo, que es el neoliberalismo, que es un proceso que obviamente en Europa está mucho más radicado. Nosotros todavía en nuestro país, en Latinoamérica, tenemos cierta resistencia, pero si él lo decía desde el punto de vista que vos me estás dando, Daniel, me parece que ya ese proceso ha sido estudiado y hoy en algún punto tenemos eso, que es la connotación del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Sí, es la supresión del Estado, es la libertad que tienen los mercados de posicionarse y colonizar subjetividades. Es más, el discurso de Milei es paradójico de entrada, porque él habla de liberalismo y habla de anarcocapitalista, y son dos cosas totalmente diferentes. El anarcocapitalista es un término que viene de la anarquía, y el liberalismo es todo lo contrario. Es más, el liberalismo, pasa que el liberalismo también tenemos el liberalismo europeo, el liberalismo latinoamericano en su rasgo sociológico y en su rasgo económico, que tienen algunos puntos en coincidencia. También tenemos el liberalismo norteamericano, pero en sí el liberalismo es la intervención estatal. No hay liberalismo posible sin que el Estado tenga una intervención. Y te digo más, es tan obtusa la mirada que no puede, no resiste un análisis que si no, ¿qué defiende Milei desde ese pseudo liberalismo? ¿Qué dice que defiende? Una de las bases características de su discurso, la libertad. Más allá, él siempre dice que es la propiedad privada. Ah, sí, claro. Bueno, como cuestión fundacional a su política, ¿no? Bueno, yo digo, sin Estado interventor, sin Estado, no existe la propiedad privada. Por lo menos no en los límites que uno la conoce. Claro. Que va a Catastro y pide un mapa, pide un plano y le dicen, che, mirá por acá, o en los mapas geopolíticos. O sea, ¿cómo defenderíamos la propiedad privada si no hay Estado? Más allá de que, o sea, yo creo que si un sofista se levantara o un romano, creo que se cae el repatra y se vuelve a enterrar solo, ¿no? Quizás el anarcocapitalismo sea como un horizonte de utopía, ¿no? Hacia donde él quizás se enfoca, ¿no? Como meta inalcanzable, quizás, ¿no? O sea, un mundo sin Estado, que eso sería lo anarco, pero con propiedad privada, a diferencia del anarquismo. Quizás sea como claro, eso, lo ¿no? que debería explicar, o sea, bueno, si es como vos decís, Daniel, digo yo. No, que puede, o sea, tratar de comprender a Milei a veces sí, es como difícil. tratar de comprender al ratón que está en la rueda, ¿viste? De por qué sigue corriendo. Lo que entiendo es que si es de esa manera, debería explicar cómo se defiende la propiedad privada en ese mundo ideal, en esa idealización, o sea, en esa entelequia, sí. Dentro de su mundo, dentro de esa entelequia que él esgrime y discurre, tendría que explicar cómo defendemos la propiedad privada sin el uso de la fuerza y la violencia, ¿no?
cómo la defendemos, primero. Y segundo, esas regulaciones, él también dice que es el respeto irrestricto, lo que dice, a la vida, a la libertad. Bueno, ¿cómo se defiende eso sin un Estado interventor, ¿no? Con su carta magna, con sus debates. Lo que sí me parece que está bueno es que, allá que hablamos de fascismo y nazismo un poquito, el intercambio y la polarización y que pensemos diferente es muy fructífero, es necesario y es sano. Porque si todos, y esto se lo quiero enmarcar a los grandes fanáticos del pensamiento, ¿viste? O de la militancia, si todos pensáramos lo mismo, esto sería una realidad o un estado absolutista. Y ya lo hemos vivido. Entonces, desde ese lugar, bienvenido o bienvenida a la divergencia, bienvenida a las ideas. Por supuesto, todo tiene un límite. No es lo mismo un político que otro, no es lo mismo una ideología que otra. Uno tiene que tener, creo yo, que es sano como ciudadano poder tener el espacio para habilitar el debate. Me parece que eso es fundamental. Lucas, y entonces, para vos, la razón por la cual Milei no sería fascista principalmente tiene que ver con que no es nacionalista. Claro, para mí, porque sí o sí, para comulgar con un régimen fascista necesitas el nacionalismo a flor de piel. Yo creo que Milei en algún punto exalta la figura de, si yo tengo que enfocar o crear una proforma de lo que él en algún punto se podría llegar a identificar, pues podríamos decir que es un colonialista. Y te diré que un colonialista ortodoxo. ¿Por qué? Porque él impera por una potencia, como en este caso Estados Unidos, sin aún, porque yo todavía no lo sé, sin aún encontrar un rédito o por ahí él lo tiene y yo no lo estoy viendo, sin encontrar un rédito en esa subordinación a una gran potencia como es Estados Unidos. Yo realmente todavía no lo estoy viendo. Quizás puede ser el tema de los arreglos con el Fondo Monetario Internacional, más allá que el otro día hubo un revés, ¿viste? Y Caputo lo veo, ¿viste? Trata de dibujarla. Bueno, los periodistas son bastante condescendientes y no sé si vos lo escuchaste hablar a Caputo, ¿no? Al ministro de Economía, pero a mí me queda, vos sabés que cuando yo lo escucho a él, y creo que ahora nos estamos yendo de tema, pero creo que es importante. Mira, a mí me parece, en algún punto lo que me enseñó la vida, ¿no? Que la política es como el amor. Si algo te lo tienen que explicar tanto y muchas veces, es porque te están cagando. A mí me parece que cuando lo veo hablar a este muchacho, me viene, por la experiencia de vida propia, ¿Te viene alguna ex? Que viene... por favor, yo agradezco las posibilidades del intercambio, uno aprende, también uno se conoce, uno tiene obviamente su complejidad, así que bueno, agradezco en el transcurso de mi vida a las personas que he tenido cerca. Yo las agradezco porque siempre, si uno quiere, aprende. Y bueno, creo que es por ahí. Esta semana hubo mucho debate económico. Milei publicó un artículo en La Nación. Ese artículo lo objetó Cavallo. Milei, que siempre fue admirador de Cavallo, ahora lo defenestró. Creo que echó a la hija de Cavallo, que no sé en qué sector del Estado trabajaba también. Está muy, muy candente. No sé Claro. si has visto algo. Sí, vos sabés, bueno, sí, yo obviamente, más allá de todas las tareas cotidianas, bueno, me gusta mucho el plano político, lo mediático, las actividades desde la facultad, ¿no? Bueno, soy un ávido lector también, y bueno, trato de ir teniendo mis análisis. Yo lo que no considero, o sea, está bien que cuando uno está en la cúspide del poder, o sea,
me parece que ahí caemos en lo que, mira, se me viene Nietzsche a la cabeza, que Nietzsche, si algo nos dejó, es que lo que el otro construye de vos es lo que domina. O sea, el que construye al otro lo domina y lo barbariza. Para hacer eso necesitas poder. Y él en este momento, de un tiempo a esta parte, es el epicentro de ese poder. Claro. Hoy, porque también es como todo, siempre hay un desgaste, en algún punto esto no va pero por una cuestión lógica de los vínculos humanos y de poder, llega un momento en que la curva empieza a decrecer. Hoy yo creo que él tiene, en base a lo que él sabe que él tiene permitido, él puede tomar esta decisión y mostrarla como un mérito. Para mí son errores. Desde mi lugarcito, desde mi lugar, obviamente yo soy un mero ciudadano, estudioso, laburante. Él es presidente de lo que todavía nosotros defendemos como república, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, que yo diga que él está acaeciendo en un error, me parece que quizás es mucho, pero a mi humilde mirada, en algún punto él está picando el boleto en cosas que después le van a traer cierto colapso. ¿Por qué? Porque más allá de lo que Cavallo signifique para ciertos aspectos, es un tipo que su trayectoria y la dimensión de todo su círculo y de dónde Cavallo se manejó y construyó toda su carrera política y económica, porque política, aunque me digan que no estuvo, él está en su entramado. Hablamos de política, aparece Cavallo. Hablamos de cierta época, aparece Cavallo. Fue el padre de la criatura en un punto, ¿no? Bueno, ese famoso círculo rojo, por ejemplo, ¿no? Que viene ya de antaño, que bueno, que no hace falta que lo expliquemos, lo considera más a Cavallo que a él. En alguna instancia va a ser así. Entonces, meterse, o sea, si vos ya tenés una postura adoptada de antemano, ¿no? Y la tenés que defender como figura pública, ¿viste? Tenés que poner, bueno, yo te entiendo. Ahora, el cambio abrupto, radical, extremista, hablando de la misma persona, en alguna puntualidad, desde lo que se conoció de manera mediática, me parece un error. Ahora, si por debajo, cosa que nosotros no conocemos, hubo alguna otra cuestión, y puede ser más entendible, porque si no, en algún punto caemos en una bipolaridad que no considera, está bien, es un líder que hace de su espacio, es un líder personalista. Bueno, hemos tenido líderes personalistas en otros procesos políticos, obviamente que eran mucho más populares y nacionales, pero me parece que él, lo que a él lo trajo acá y lo sostiene, él debería, ¿qué pasa? Debería. Yo creería, desde mi humildad, que esa base él debería sostenerla desde un lugar discursivo mediático, porque son las personas que en algún punto a él le pusieron los escalones de la escalera. Y esas personas sí son parte de ese. Viste que él le encanta llamarse que es un outsider. Él dice, yo soy un outsider. Fantástico, sí. No es un tipo embebido en la política profesional. Bárbaro, sí, está buenísimo. Ahora, de ser outsider a ser boludo, y hay una distancia importante. A mí me parece que esa exacerbación en algún punto se paga. Igual boludo no es, ¿no? No. Este año demostró que ha gobernado el país casi como quiso. El Congreso donde tenía minorías, él como lo domó bastante bien, ¿no? Pero ¿sabes qué te quería comentar? Bueno, eso es un tema lo del Congreso que decís vos, que bien mencionás vos, me parece un mérito, porque era la incertidumbre, claro, inicial en una persona que no tiene territorio político y que no tiene asidero
y que en algún punto toma el último envión, ayudado netamente por una facción del PRO, en algún punto el Congreso era como el último bastión de todos los que estaban del otro lado, esperando que ahí, en esa... sea un lugar de resistencia. Claro, en algún punto a cuestiones que bueno, y él hizo política ahí, porque en algún punto yo creo que él tiene dos facetas, la discursiva mediática y por abajo con Franco tiene un ala muy político. Creo que el dirigente de más peso de este gobierno no es la hermana, sino es Franco. Más allá de que a la hermana se la posiciona, todo, que bueno, cada uno tendrá su opinión. El engranaje político es por Franco que le otorga esa potestad de negociación. Lo que pasa que a veces, que es lo que me parece a mí, lo deja hasta, hablando coloquialmente, lo deja hasta de garpe, porque el otro día, cuando creo que en Radio Mitre, Franco tuvo que explicar lo que Milei quiso decir en Davos, y yo creo que en algún punto no tendría que haber dicho nada, porque la explicación, la justificación a un discurso, qué sé yo, a ese discurso, ¿no? Sí, específicamente. sí. Hizo agua Libertad Avanza después de ese discurso para poder... Es difícil levantar eso. Sí, sí, sí. No, sé que te quería comentar, ya que estuvimos reflexionando de Milei en tanto fascista o nazi, o nazista, o nacionalsocialista, que este modus operandi que tiene de echar a tanta gente de su espacio por un mínimo gesto que no les gusta, lo llevó el otro día a Tenenbaum a hablar de cierto estalinismo en Milei. Interesante, ¿no? Claro, bueno, pero pasa que en los regímenes que han sido absolutistas y autoritarios, como el fascismo, como el nazismo, como el estalinismo, está esa mirada, o sea, está ese pragmatismo desde el poder, donde si te moves un ápice de lo que el líder considera que no es el camino, bueno, él lo mencionaba muy bien, habló de ejecución, habló de guillotina, pero bueno, o sea, yo tampoco quiero caer, ¿viste? Porque si hay algo que no soy, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me gusta, ¿viste? El tema de la moralidad o esos moralistas que salen, ¿viste? Por un nombre, o hacen un romanticismo de cosas. Esto ha pasado. Lo que acá sorprende, ¿no?, es que se haga de manera tan inmediata y de manera mediática. Vos fíjate que Amarra, que no es santo de mi devoción, ¿no?, porque la verdad que yo nunca se me hubiera ocurrido ahorrar en atún. Está bien, qué sé yo, por ahí el boludo, por ahí como vos decís, por ahí el boludo soy yo seguramente, y el tipo, fíjate que fue funcionario, ¿no? Bueno, fue el muchacho también que quiso, que cuando hablaba de la educación sexual, para tratar de erradicar una política que trata de evitar el abuso, ¿no?, en la educación y en el plano familiar, fue el tipo que dijo, porque la verdad que hay cosas que está bien, qué sé yo, no soy de sorprenderme fácil, pero en algún punto yo creo que hay ciertos criterios para referirse a algunas cuestiones, y él dijo que desde la pornografía había que aprender sobre temas sexuales como hacíamos en otra época. Bueno, bastante en consonancia, ¿no?, con el discurso de Gauss, ¿no? Claro, no, es que desde ese lugar, y volviendo a Marra, él se entera de su expulsión por un Twitter. Entonces también me llama la atención eso, que ni siquiera lo tiene que llamar Milei, más allá de que quizás eran amigos, ¿no? Pero lo llama cualquier otro funcionario y le dice, flaco, estás afuera. Sí, fue uno de los 4 fundadores de la Libertad Avanza. Claro. Y en esa, vos sabés que en esa, desde lo que uno, desde lo que los medios te muestran también, porque uno está, o sea, la mirada nuestra, la percepción, está siempre mediatizada, ¿no? Somos seres que vivimos mediatizados.
no por más allá de que por los medios de comunicación, la tecnología, lo que vos quieras, siempre el ser humano está mediatizado, primitivamente, porque vos ves las realidades con los significantes que supiste conseguir y que te dieron. Y en esa mezcolanza, en esa mixtura, vos tenés una visión del mundo. Y en este caso, mira, hasta me dio cierto resquemor o pena quizás el hecho de que con un Twitter al tipo le bajaron el telón, sacaron el tapón del teatro, estaba por cantar, viste, pum, le sacaron el tapón. Yo creo que seas del partido que seas, quizás hay una empatía ahí con Marra con lo que le pasó, ¿no? Porque él fue muy fiel a Milei, fue muy fiel, incluso cuando creo que le habían prometido un ministerio y creo que hasta casi que lo habían anunciado medio informalmente y después no le dieron nada. Claro, recuerdo, Daniel, que en esa época decían que había una tira acá en televisión que mencionaba como que lo pusieron para atender el teléfono nada más. Claro, y él siempre, a pesar de eso, siempre fue muy, muy fiel para con el presidente, ¿no? Entonces que te echen de esa manera tan abruptamente, creo que sí, generó un poco de empatía, seas del partido político que seas. Che, pasemos al segundo tema de este día. Lo titulamos Las dos Cristinas. ¿Por qué? Claro, mira, creo en algún punto, a mí me parece que, es un tema que es para un largo recorrido, ¿viste? Y los tiempos apremian, ¿no? Pero comenzando, podríamos decir que el universo Cristina, ¿no? Cómo se sigue jugando un papel fundamental y en algún punto, además de que creo que las quieren subir al ring, o por desconocimiento, cosa que me asombraría, creo, porque el que maneja ahí me parece la comunicación es Santiago Caputo, ¿no? Claro, que bueno, que la tiene muy clara. Y es uno de los promotores claro, lo que pasa es que yo no hablo de la comunicación, sino lo hablo desde la medida en sí. ¿Por qué las dos Cristinas? Primero, nosotros hemos tratado de titular las dos Cristinas, porque hay una Cristina mediática, o sea, hay una Cristina atravesada y descripta por los medios en sí, y después tenés la Cristina desde esa oposición política. Pues fíjate que no estoy hablando de ella misma, ¿eh? No se tocó el tema de ella, que uno puede hablar un montón de cuestiones. Ahora bien, en uno de esos planos que estamos comentando, vos tenés ficha limpia. Bueno, ficha limpia en algún punto es una proscripción política. Y es un proyecto, vos fijate la densidad y la impronta que tiene esto, que ese proyecto de ficha limpia, más allá del romanticismo de que los funcionarios no tienen que estar, viste, cosas, nada, claro, eso obviamente uno lo va a aplaudir. Es como, o sea, hay cuestiones que en esa discursiva exaltada, ¿y quién puede estar en contra? ¿No? Pero por detrás hay una trama que es un proyecto netamente confabulado para bajarla a ella, de que pueda volver. Pareciera estar muy teledirigido hacia ella. Y yo creo que en algún punto ese proyecto tiene nombre y apellido. Y bueno, y en base a esa cuestión, que es de índole político nacional, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue 2 veces presidente, que tiene una referencia con una rama del peronismo, porque es una rama, el kirchnerismo es una rama del peronismo, pero bueno, eso es otra circunstancia. Y su envergadura sigue estando presente por estas cuestiones, que son totalmente transversales, intrínsecas a la construcción política que vamos a tener en los próximos meses. Porque no es lo mismo si Cristina juega o no juega. Y sin embargo la traen. Fíjate que la traen con esto. Y más allá de que después si juega o no juega, puede perder, puede ganar, puede haber una especie de reorganización. No, el mismo peronismo le puede decir, mira, no, hasta acá no, yo no quiero más con vos sí. Bueno, la interna peronista, ¿no? Que suelen ser bastante salvajes. Pero eso es otro,
es harina de otro costal, ¿no? Estamos hablando de esto. Y esto es que hoy Cristina, que están tratando de un proyecto en donde la referente de ese proyecto es ella, es unipersonal. Sí, y él han subido del ring. De hecho, los primeros 6 meses del gobierno de Milei, Cristina estuvo bastante ausente, más que, no sé si en esos primeros 6 meses ya había publicado su primera carta, pero no más que eso, ¿no? Después empezó a jugar más fuerte en la política Cristina en el último semestre del primer año de Milei, y pareciera como que les quedaba cómodo ese enemigo en algún punto. Es como que quizás entendieron desde este aparato que me parece que el titiritero es Santiago Caputo, no solamente en lo mediático, sino también en las estrategias políticas que lleva a cabo este gobierno. Bueno, me pareció como que le sentaba cómodo tener a Cristina de enemigo. No sé si porque quizás la subestiman. Hoy también pensaba que Massa lo ayudó a Milei en las elecciones, pensando que Milei no tenía chances para que le compita un electorado al PRO, y después Milei terminó siendo presidente, ¿no? Entonces por ahí subirle al reina de Cristina por ahí te puede jugar en contra, ¿no? Pero creo que sí lo han hecho, y de una forma intencional. A mí me parece, Daniel, yo no puedo, o sea, yo creo que si subestima la figura de Cristina, desde mi lugarcito, ya lo considero un gravísimo error. Un gravísimo error. Recordá que o sea, quieras o no, más allá que hoy la interna peronista esté, bastante afilada y en auge y se promocione, ¿no? Ella fue un referente en disgusto o no de los mismos peronistas que acompañan, ¿no? Porque el peronismo tiene eso, cuando el peronismo se unifica, te guste o no, el peronismo gana, porque acompaña. El que gana, se lo acompaña. Entonces, desde ese lugar, ella, quitarle crédito a su figura, ¿no? Y subestimarla, yo me parece que es grotesco. Igual, fíjate, dijiste fue. Sí, pero está vigente, y por estos temas está vigente. Por este tema que es intrínseco al armado, ¿no?, nacional, porque acá se está deliberando si va a ser parte del juego o no. Del juego va a ser parte, pero te hablo de su posicionamiento como candidata, ¿no? Volvamos un poco, recapitulemos un poco en las dos facetas de Cristina que identificás vos. Claro, esa es a nivel, se podría decir, político para futuro. Y desde los medios está la otra Cristina, que, mira, en psicología, esto me hace recordar una frase que la he leído, ¿viste? O en psicoanálisis, que dice que el deseo se viste de crítica. Y hay ejemplos por doquier. Cuando alguien critica con tanto acérrimo a alguna cuestión, una persona o algo, y en definitiva quizás es que esa persona está haciendo lo que el que critica no puede. Exactamente, sí. Entonces, desde ese lugar, ese es el juego mediático que yo estoy viendo hoy. Porque si yo trato de mirar la mayor cantidad de medios posible, y lo que estoy viendo estos últimos 10 días es que a ella se la quiere jubilar, se la quiere condenar. Quiere que realmente sea pasado. La han tratado de vetusta, o vieja coloquialmente, ¿no? La han tratado de la vieja política. Sí, hay un montón son críticas que realmente son desde un lugar bastante mediocre y peyorativo. Bueno, pero desde el kirchnerismo mismo algo sucedió cuando Axel hablaba de las nuevas melodías, ¿no? No, claro, la interna está vigente. Yo creo que en algún punto estamos hablando justo de esto, ¿no? Pero si vamos al hecho en sí de lo que fue el proceso y la degradación de poder y Axel como figura, obviamente para mí hubo errores gravitacionales en este presente. Yo creo que en algún punto también hubo desde la política que Cristina trataba de implementar, hubo errores grotescos que desencadenan también en un desacierto con esa clase laburante
que tanto defendió el peronismo en su historia. Entonces, bueno, cuando vos en algún punto, en la discursiva, vos le hablás más al séquito tuyo que al que está parando la olla en su casa todos los días, cuando vos neutralizás y es hasta acá, y no hay una renovación que vos permitas, y estoy siendo muy eufemista, me parece que en algún punto es lo que puede llegar a pasar acá con La Libertad Avanza, y que eso es un cheque el día de mañana a vos te va a volver en algún punto. Y me parece que, bueno, desde esos lugares ella ha tomado decisiones que también hoy vemos esa fragmentación dentro del peronismo, ¿no? Claro. Porque dentro de la militancia hay fracciones muy contrapuestas que en algún punto en la historia misma, ¿no? Pero que hoy no han zanjado, o sea, hoy no se ha podido desde esos lugares construir un puente donde por lo menos tengan un punto en común, se construye y diga, bueno, es con este y es por acá. No está eso. ¿Por qué? Para mí no está. Porque hay sectores de poder, ¿no? De esta famosa casta que también está de este lado, donde, claro, más allá de lo que hoy algún laburante pueda estar viviendo, ¿no? Lo que a nosotros nos cuesta, lo que nosotros, ¿no? Esos sectores siguen ocupados por la misma gente. Y ese techo, esa falta de habilitar el espacio, no permite que, a mi entender, que haya una renovación. Y la gente, el pueblo, el vulgo, en algún punto se desgasta, se cansa y o sea, vota desde ese lugar. Claro. Y hoy si vos le preguntás a cualquiera que tenga un referente de esos lugares, hasta te digo, hasta el más opositor, no va a encontrar a quién apuntar todos los cañones. Bueno, sí, mucha gente le sigue bancando, ¿no? Igual a Cristina, a la Cámpora básicamente, pero también sectores de la militancia, bueno, que les ha costado digerir esta interna entre Axel y Cristina, ¿no? No se las, me parece que no la esperaban para nada, y cómo fue también increyendo también, ¿no? La interna. Pero bueno, hay mucha gente que todavía sigue apostando por ella, incluso estando Axel en el medio, ¿no? Pero te pregunto, ¿no? Ya que hablabas de esta cuestión psicológica, ¿ves similitudes entre Cristina y Milei en algún punto? Yo creo que desde el análisis me parece que en la manera en que no desde lo ideológico sino desde lo metodológico hay cuestiones que son parecidas. Es más, si querés, mirá, vamos a hacer una cosa para no caer en los dos referentes netamente. Vamos a hablar de sus seguidores más cercanos, más fervientes. Bueno, creo que hoy muchos que defienden a Milei lo defienden desde un lugar donde no aceptan una opinión en contraposición. Es increíble lo refractario que se ha vuelto para esos seguidores, ¿no? La posibilidad de analizar una medida de gobierno. Sí, sí. Más allá de que en el posmodernismo, que es el que estamos viviendo, también lo que trae este gobierno es esa creación de haters o troll que dentro de lo que es el marco tecnológico y fueron bastante vanguardistas, porque en algún punto creo que desde la Revolución Francesa hasta parte, con la creación de las naciones, con un capitalismo que cada vez está más en auge, hoy podríamos hablar de, no sé, un hipercapitalismo, los grupos de poder y cómo traccionan, ¿no? Pueden tener similitudes y pueden ser más o menos los mismos. Ahora, lo que cambia es la tecnología y quien en algún punto se da cuenta que la comunicación desde la tecnología puede abarcar un público o una entrada de posibilidades, de futuros votantes.
Y este gobierno, en ese proceso, hoy gobierno, ¿no? En su momento, lo ha hecho muy bien. Sí, triplicaba su presencia en TikTok, por ejemplo, que el máximo candidato kirchnerista. Agarró mucho votante joven también, ¿no? Sobre todo varones, pero hay mucho joven que banca a Milei, ¿no? Sí. Hay un personalismo también, me parece que comparten. Quizás también una forma de manejarse con los medios quizás similar. En su momento, cuando estaba Cristina 678, que era el canal de un programa que aparecía en el canal estatal, era un periodismo extremadamente partidario y agresivo para con la oposición. Yo recuerdo que muchos periodistas se quejaban un poco de esas formas que quizás coartaban la libertad de expresión. Bueno, Milei lo hace también, pero lo hace muchísimo también eso. Los dos usan Sí. los dos en esta plática que estamos teniendo y en este ejemplo, en consonancia te podré decir que los dos utilizaban el recurso del Estado, ¿no? Claro. Que es importante plantearlo, Sí. porque de esos lugares, Más Cristina, no sé por qué Milei. y Milei porque los que trabajan de trolls Ah, tienen un sí, sueldo claro. que sale de las arcas del Estado. Claro, es verdad, sí. No, porque después siempre aparece en La Nación Más, ¿no? Claro, lo que también, sí, en cierto Pero es punto, verdad. sí, por supuesto. Tiene un ejército de tuiteros ahí. Claro, él tiene. Y lo traigo de vuelta a Caputo, Santiago. Bueno, vos sabés que el otro día, justo te estaba por decir algo, pero el otro día escuché una frase que él decía, no sé si es de él, ¿viste? Porque acá cada uno por ahí, no lo escuché de él, pero sí la vi escrita, que decía que hoy algo así como que el sector laburante es libertario. Como escindiendo al peronismo de esa característica tan férrea e identitaria del peronismo. Y algo de eso hay. Y algo de eso habría que analizar. ¿Por qué? Porque me parece que yo creo que desde un rasgo nacionalista, a mí me parece muy importante que nosotros recuperemos. Si hay algo que creo que nos deberíamos poner de acuerdo como argentinos, es en una matriz nacionalista. Creo que eso es menester y fundamental para volver a congeniar con los orígenes de esta nación. Nuestro país tiene una historia hermosísima, porque la nación se crea en una librería, biblioteca, con intelectuales en una mesa que esbozan su particularidad, que quiere una nación liberal, republicana, está trazada desde un lugar hermoso. O sea, me parece que después, debajo de ese techo protector que debería ser un nacionalismo, en todo lo que nos une como argentinos, ahí después tendríamos que discutir quién está de aquel lado, quién está en este, quién es derecha, quién es izquierda, quién quiere políticas un poco más autónomas desde un Estado menos presente, quién quiere más, qué límite tendrá el Estado, Claro. qué límite tendrán los impuestos, pero el marco debería ser, creo, y es opinión personal, desde una noción netamente nacionalista, porque entonces el asidero de políticas siempre van a ir para un lugar Sí. donde se consideren la soberanía. Me parece que ese debería ser el punto neurálgico para tener, por lo menos en toda nuestra divergencia y lo heterogéneo que somos, tener esa captación de unidad en políticas estatales que después queden rubricadas en cada uno de nosotros. Me parece fundamental Sí, acuerdos mínimos, ¿no? refundar la nación desde ese lugar. Sí. ¿Me entendés? Entonces, Y escúchame, en esta comparación que surgió de repente entre Milei y Cristina, ¿rasgos autoritarios para vos? y lo que pasa que no quiero, ¿viste? Si no, uno cae en una demagogia o en esa moralidad que yo te mencioné Claro. en el Génesis. Porque en algún punto vos, el poder no existe, el poder se ejerce, decía Foucault. Y vos para ejercer poder, muchas veces, viste, más allá que las palabras tienen un significado y merecen respeto, ¿no? Y tienen fama, las palabras nos forman. Por ahí la palabra autoritario, viste, ya de movida, pero en algún punto vos tenés que tener los pantalones o la pollera bien puesta, tenés que agarrar la lapicera y tenés que
fervientemente tenés que ser convincente, obviamente tejer política. La política es el arte del convencimiento. Tejer la política, tener que discurrir entre todos los sectores de poder y de interés, es lo que hace al político su magia, su obra, ¿no? Sí, pero escúchame, discursos... Y desde ahí sí hay que tomar medidas. No se puede ser tibio. No se puede ser tibio con la lapicera. Vos cuando llegás a un punto donde vos tenés que dirigir ese poder que te fue dado, vos tenés que ser, querés llamarlo autoritario, no sé, pero vos tenés que ser, vos tenés que tener un determinismo. Cuando el poder político que te dio la democracia te está diciendo, tenés que estar ahí para algo. A mí, personalmente, la tibieza no me gusta. Obviamente entiendo que eso no significa perseguir al otro, machacarlo, construir toda un ave fénix del derrotismo ajeno. No, eso no, a mí no lo considero. Y autoritarismo en las formas de enunciación, no quizás tanto en el contenido, no quedándonos en el contenido, sino en las formas... expresando cierta soberbia, quizás. Y mirá, si uno escucha a los opositores me hiciste acordar yo trato de siempre pensar, ¿viste? Porque, perdóname, creo que Macri y Alberto no entrarían en esto de cierta soberbia autoritaria. Y yo creo que, mirá, Macri, claro. Hay que hacer memoria igual, ¿no? Sí, lo que pasa que, mirá, yo creo que Macri era, si lo comparamos con Alberto, me parece que Macri sí es un tipo que sabe de política, que es muy... se lo ha tratado... O sea, uno trata de hacer un análisis neutral, ¿no? Porque para eso estamos acá. Si no, escúchame. Si yo voy a repetir las cosas que... no sé, hacen un asado. En el análisis yo te diré que Macri es un tipo que es muy intuitivo, es inteligente, la ve, viste que ahora está de moda la ve venir. Bueno, Macri la vio venir. Sí. Y es una persona que en los últimos 50 años, por supuesto, desde el padre, ha congraciado y bueno, y tiene cotidianidad con sectores de poder. Y entonces él, en algún punto, no se puede comparar con Alberto. Macri sí es un tipo que tiene una figura política establecida desde un lugar que tiene un crédito. Por más que te guste o no. Alberto directamente yo creo que lo perdió todo. Desde esta soberbia autoritaria. Yo de recuerdo, esta interpelación, decís vos. Sí, de esta forma de enunciación con cierta soberbia, yo creo que sí, había cierta soberbia en la forma en que se impostaba a Cristina, en la forma en que enunciaba su discurso y en Milei desde ya, ¿no? Pero en Macri yo recuerdo que aprendemos sobre la marcha, todo lo contrario, ¿viste? Que también es igual de horroroso en algún punto, ¿no? Tanto el creerse demasiado como el ponerse en un lugar donde no sé nada, no sé cómo funciona esto, estamos aprendiendo acá, o sea, ¿para qué te postulaste si no sabes nada, no? Y bueno, y en Alberto tampoco veo soberbia, en la forma de enunciar, ¿no? Mira, yo creo, de movida otra vez te vuelvo a repetir, para mí Alberto Fernández no estuvo a la altura de la investidura, Macri sí. Igual, disculpa que te interrumpa de vuelta, creo que también buscaron en eso, cuando lo eligieron a Alberto candidato, ¿no? Una persona dialoguista, ¿no? Claro, y como que se perpetuó esa figura en su gobierno. Lo que pasa que a mí me parece que, como hablamos, ¿no? Creo que el diálogo, porque también ponderamos un montón de palabras que tienen mucha fama, pero el diálogo, la política existe desde el conflicto. Sin conflicto no hay política. Entonces, en base a eso, obviamente que una de las herramientas desde la política que deberíamos a esta altura del partido implementar sería el diálogo. Pero tiene muy buena fama el diálogo. O sea, ¿quién puede estar en contra? Si no, ¿viste? No te dicen a vos, no, pero hablalo, tenés que hablar. A veces no hay diálogo, ¿no? A veces la solución no es el diálogo. Si no, no habría guerras. Si no, no se hubiera fundado una nación.
o cuando la nación se crea, por ejemplo, ahora, porque está bueno entrar el tema de nación, no hay nación sin violencia. La nación se fundamenta para construirse desde la violencia. Vos no fuiste, y hablo de la nación argentina como de cualquier ejemplo que traigamos, ¿no? Puede haber alguna excepción donde hay un poquito más, un poquito menos, que Brasil tuvo esclavos, fue la última nación esclavista latinoamericana, cuando en otros casos de independencias los esclavos se rebelaron al toque y fue, ¿no? Pero te hablo en sí que entonces esa romantización de la palabra diálogo, y bueno, está bueno para acá, para el circo, para decirle a tu sobrino que se quiere pelear en la esquina, pero en algún punto el diálogo se termina. Y cuando se termina hay conflicto. Bueno, cuando hay conflicto se ve qué manejo de la fuerza hay en cada grupo que está en ese momento conflictuando en eso, ¿no? Entonces... y ahí la tibieza, ¿vos te parece que no es una opción? Es que o sea, creo que hay posturas que se tienen que adoptar una vez que tomamos una república, tenemos los tres poderes, ¿no? En principio. Entonces, más allá que el poder ejecutivo es el que ejecuta, vos tenés todo un enramado de poderes que deberían ser independientes, ponele, donde tracciona esa idea de diálogo y de consenso, ¿no? Tracciona para que el ejecutivo ejecute. Más allá que el Ejecutivo tiene esa potestad de decir, no, ya está acá y con un decreto, ¿no? Como la ley de medios, que fue un decreto y hasta el día de hoy no la tenemos. En fin. Al menos en esta República Argentina, ¿no? Hay otras repúblicas donde quizás el Ejecutivo no tiene tanta fuerza. Claro, tenemos, bueno, hay distintas, ¿viste? Yo hablo de lo nuestro. Sí. O sea, claro, por ahí, qué sé yo, un primer ministro... bueno, en fin. El tema es el siguiente. Llega un momento en que todo ese engranaje republicano tiene un límite. Lo que se pueda ver, obviamente la democracia, en este caso la democracia, ¿no? En lo que sería la república, te da toda esta sinfonía de acuerdos, ¿no? Y de procesos para poder establecer las normas a seguir. Ahora, llega un momento que si eso para ciertos grupos no alcanza o intereses, bueno, ahí se genera un conflicto donde quizás, no sé si hay diálogo. Vos cuando tenés qué sé yo, en algún punto, yo creo que el diálogo tiene un límite dentro de los parámetros democráticos, dentro de cuestiones asequibles a que también como político, antes de llegar a eso, más en la figura presidencial, yo creo que vos tenés que tener una consonancia, por lo menos, de visibilizar el conflicto y al otro, ¿no? Y marcar un límite. Ahora, el solo hecho de esa moderación absoluta, y me parece que se pierde también en esa gran moderación, y se pierde un rasgo identitario puntual, que es decir, mirá, nosotros hoy vamos por acá. Claro. Lucas, vamos a ir más o menos llegando al final, si te parece bien, y decime algo más que te haya quedado en el tintero sobre esta representación que estabas haciendo sobre Cristina Kirchner. A mí me parece que dentro de este ajedrez, bueno, primero que yo soy un mero lector, escritor, trato de estar informado, de tener análisis y de leer. De ninguna manera me creo obviamente el dueño de la verdad, porque si encima fuera una verdad sería más fácil, y hay muchas verdades. Entonces, desde mi lugar, trato de tener un análisis desde la humildad de mi persona. Si vos me preguntás netamente a mí, estamos en una charla amena, yo te diré que dentro del plano político institucional, porque vos fíjate dónde se está tratando un proyecto, ya esto va por fuera de la calle. Estamos hablando de que hay un proyecto hoy de ficha limpia, puntualmente, o sea, impuesto, o sea, está confeccionado, porque si está en la legislatura no fue impuesto, está confeccionado con el nombre y apellido de ella. Entonces ya es una cuestión institucional. Desde ahí yo siempre la pondría en el tablero de ajedrez, siempre. Con errores y aciertos no podés escindirla
del protagonismo político de acá a las elecciones. Esté incluida en una boleta o no esté incluida. Después habrá detractores, habrá propios que quieren que se jubile, ajenos que también quieren que se jubile, habrá seguidores, fanáticos, adorando que vuelva. El margen de polivalencia desde ese clamor es variado, y por suerte. Pero si vos me posicionás, yo te digo, hay que ponerla en el tablero del ajedrez, sigue siendo un referente de la política nacional. Creo que hoy no tenés, más allá de que las encuestas, lo que pasa es que las encuestas también es como todo, es para quien las hace, pero en algún punto, si en medios que operan en contra de su imagen, a ella le dan el otro día estaba viendo con números del 18, el 20%, me parece que hoy no tenés un político que por el solo hecho de mencionarlo te conglomere tantas subjetividades juntas al unísono. Entonces, desde ese lugar, yo creo que tiene que estar, que cualquier analista político, o que sea funcionario, tiene que tenerla en cuenta. Después de ahí, la interna, yo no sé decirte qué va a pasar con la interna, mucho menos te puedo decir qué va a pasar en las elecciones venideras. Hay que ver cuando vaya llegando la fecha, porque te digo más, el que te lo dice, y me parece que en algún punto te quiere convencer de algo, o se quiere posicionar en un lugar, en un estrado, de que si la pega, viste, queda en las redes. ¿Y por qué te lo digo? Hay un ejemplo puntual y tajante de la humildad que hay que tener en el análisis. ¿Vos te acordás de Larreta? Bueno, Larreta, en el año 2000, principio del 2023, sí, mediados del 2022, principio del 2023, parecía el próximo presidente. Claro, ya no era candidato, era el presidente. Sí. Se paseaba por los pasillos televisivos y el tipo hablaba con la investidura presidencial. Era presidente para el oficialismo en ese momento, que la quería remar porque sabía que se venía algo. Ese es otro cantar, porque para mí lo que pasó con Milei es como un aneurisma programado de la política, porque se hacen los sorprendidos, pero en algún punto la bomba va a explotar. Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Ahora, para propios y ajenos, Larreta era el presidente de la nación, y sin embargo, bueno, ahí está el accionar por ahí de Macri. Fíjate cómo él eclosionó implosionó desde el propio partido. Y hoy Rodríguez Larreta está paseando por Buenos Aires. Sí. Entonces, desde ese lugar, ¿quién puede decirte a vos quién va a ganar las elecciones? A mí me parece, yo no puedo, yo hablo de mí, yo no puedo. Si hay un muchacho, una muchacha que yo desde mi lugarcito puedo hacer un análisis desde otros lugares. Y por ahí más cerca de la fecha podemos estar hablando de otras cuestiones. Más con la vorágine que se vive en este país. Hay que ver cómo va a estar lo económico, claro, que es fundamental. Y para mí, mirá, pasa que salen muchos temas de esta conversación. Ahora se está apuntando mucho a la seguridad. A mi entender, mal llamada inseguridad, porque si vos hablas de inseguridad ya no se puede resolver. Entonces, es como decir, es como un oxímoron mismo, ¿no? Es como decir, esto tiene poca fuerza. No. O tiene fuerza o no tiene fuerza. No hay poca fuerza. Porque ya el concepto de fuerza o el concepto de seguridad, en este caso de inseguridad, ya te está determinando que hay algo que está o no está. Entonces, yo creo que ya el posicionamiento de la palabra inseguridad ya genera cuestiones subjetivas donde es muy difícil que se resuelva. Pues yo hablo de inseguridad, no la puedo resolver. Tendría que hablar de seguridad. Hoy está muy fogoneado eso. Creo que se está viviendo una situación que amerita, sí o sí amerita una revisión, pero una revisión en serio. Una revisión en serio. No estos que vienen acá y quieren matar a todas las gallinas para que quede el gallo. No, eso me parece que no va por ahí. Hay causas, hay consecuencias. Hay un planteo de consecuencias inmediatas que vos tenés que atender, la seguridad del laburante que va a su laburo, de la madre, el padre, el tío que lleva al nene al colegio, de los adolescentes. Cuando hay un tema que hay que atender ya de seguridad, estoy totalmente de acuerdo, y donde creo que hay que puntualizar, y hasta te diré que hay que ser más rígido en algunas cosas, que después si querés la charlamos. Ahora, la base y la causa también hay que analizarla.
Porque hoy me parece que en algún punto, de un lado, vos fíjate esto, y es a título personal, de un lado se romantiza la pobreza con explicar y propugnar la delincuencia desde un lugar donde el pobre, primero que se habla de pobres, ya estás estigmatizando gente. Hay situaciones de vulnerabilidad y hay situaciones de pobreza. Ya decir hay pobres y no, es como que ya le pusiste la gorra, ¿no? No, bueno, hay situaciones de pobreza, hay situaciones de indefección, hay situaciones de vulnerabilidad. Bueno, tengo conocido, tengo 43 años, fui por todos lados, tengo amigos, gente, conocido, en ningún momento personas cercanas a mí, por vivir una situación de vulnerabilidad o de pobreza, han salido armadas a cometer un ilícito, un robo o a matar. No. Entonces me parece que romantizar y explicar que la inseguridad es por eso, creo que ahí ya hay un error. Creo que hay una subcultura de la delincuencia en sí. A eso también habría que volver al concepto, bueno, acá está para los apolíticos, que me encanta cuando dicen soy apolítico, acá está el concepto de fuerza, que viene de los sofistas. Nosotros, hoy, vos estás acá sentado, podemos charlar, podemos discutir, yo voy al almacén, de acá a la esquina, veo gente, espero, charlo con el almacenero, no agarro todo y me lo llevo, en algún exabrupto puedo quedarme en mi lugar, voy a un colegio, voy a una institución, voy a un laburo, tomo un formato de normas preestablecidas dentro de un lugar, ¿no? Bueno, eso es política. ¿Por qué no nos matamos sanguinariamente desde nuestra tempestad emocional? Porque está la política. La política no son estos muchachos que aparecen acá. La política es la manera de vincularnos. Si no, prima la fuerza. Entonces, la fuerza era la de antaño, era la fuerza milenaria, el concepto de fuerza. Los grandes pueblos de la historia de la humanidad se han fundado y construido mediante la fuerza. Porque a vos venía un pueblo, te devastaba una ciudad, te aniquilaba, y el que quedaba vivo lo aplaudía. Porque por el concepto de fuerza, él me ganó. Bueno, después viene lo que para los sofistas y para lo que es bueno, los héroes helénicos o la Grecia antigua, el concepto de justicia, ¿no? Que es justo, que no es justo, ¿no? Y ahí tenés a Trasímaco, bueno, un montón de cosas. Esta es la figura de por qué se creó un Estado. Muchos dicen que un Estado se crea para los fuertes, otros dicen que el Estado se crea para los débiles. Bueno, en fin, la palabra justicia no es determinada. Otros dicen que es darle a cada uno lo que corresponde, cosa que es hermoso, pero es muy difícil de determinar a quién le corresponde qué. ¿A qué voy? Como las cosas no son tan claras, y sigue estando vigente toda esta trama y este debate, la política es lo que a vos te sostiene una sociedad como la que conocemos y hemos nacido. Bueno, desde esos lugares todos somos políticos. Estás en cierta medida con Hobbes. Sí. Ahí va. Sí. Bueno, que yo, en la obra, se me vienen muchos libros a la cabeza, pero cuando hay una descripción, bueno, Hobbes nos deja un montón de cosas, Nietzsche nos deja un montón de cosas. El otro día vos nombraste a Spinoza, a Baruch Spinoza. Bueno, él hablaba, por ejemplo, de esa normativa que sale directamente de la charla con el otro amena, y como uno directamente ya por hablar, por entrelazarse, por comunicarse, ya entiende que hay un contexto de significante y puede pasar esto, puede pasar lo otro, ¿no? Que creo que son cosas que enriquecen mucho. Bueno, entonces en este año electoral quizás podamos seguir dándole continuidad a este nuevo espacio en la puesta en escena, que es la columna política de Lucas Trenti. Bueno, muchas gracias, Daniel, te agradezco el espacio desde mi lugarcito, con total humildad. Bueno, si se puede aportar, enriquecer desde lo del periodismo que me gusta, la docencia que me gusta y las vivencias, bienvenido sea. Gracias, muchas gracias, y bueno, a disposición para lo que amerite la charla, el intercambio, las opiniones. Creo que es un espacio necesario, análisis político desde Ensenada. Creo que estaría muy bueno tener invitados, así que para poder, invitados obviamente de todas las voces políticas que hay en la ciudad, y poder ampliar un poco más el debate. Me parece sensacional, además en algún punto, bueno, también desde mi lugarcito te felicito porque lo que han logrado con este medio, que es netamente independiente, porque uno que estudia comunicación, que está en comunicación, bueno, sabe las reglas del juego.
nadie dice que está mal o está bien, sabe la regla del juego. Y en el caso de ustedes, realmente son a pulmón, independientes, dicen lo que quieren decir, se equivocan o no, hay un sinceramiento que no es común con las personas que te leen, que te consumen, y a su vez está la figura, en la posmodernidad de la comunicación, la hago rápida, está la figura del prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? Es la posibilidad dentro de la publicación de poder ser parte y comentar. Y eso me parece que en ustedes se ve. Cualquier vecino de Ensenada se inmiscuye, se siente interpelado, unos dicen que van por este lado, otros dicen que van por otro, y me parece un ejercicio excelente. Ojalá uno se nutre de las opiniones, así que me parece que como ensenadense lo agradezco. Gracias por el espacio. Bueno, entonces pasó el capítulo número 1 de la columna política de Lucas Trenti. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. La Posta Ensenada. Info de la buena. Seguinos.